Y yo bailando voy a salir en el video. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la asistencia. Agradecer también a todos quienes participaron el día sábado, estoy con un día desfasado, iba a decir ayer, en la jornada del discernimiento. Fue una instancia realmente increíble. El rollista espectacular. No, más allá de las bromas, yo conozco las capacidades de mi marido, pero en realidad estuvo muy buena la jornada y como me dijo un querido amigo, nadie de los que entramos ahí salimos igual. Porque nos hizo preguntarnos, revisarnos e ir viendo cómo Dios va actuando en nuestra vida y cómo a veces las dificultades que tenemos hoy día no fue precisamente culpa de Dios, sino que las decisiones que dejamos de tomar o las decisiones malas que tomamos. Entonces nos enseñó, como decíamos ese día, esa era una jornada no para el cursillo, sino que era una jornada para la vida. Y lo único malo de todo esto es que cuando uno ve el entusiasmo de los hermanos, la predisposición, se abre el apetito y se ocurren muchas ideas. Y ya mi cerebro ya sacó ideas para el próximo año. Y ahí tiembla mi marido y el secretariado, porque ya hay ideas para el próximo año, para nuevas jornadas, que podamos seguir en esta dinámica. Estas jornadas no se graban, ni se van a subir en la plataforma. Quienes desafortunadamente no pudieron vivirla, escucha, lo lamento, pero hay jornadas que no son para grabarlas, sino que son para vivirlas y reflexionarlas en comunión. Como veíamos ese día, el discernimiento no son decisiones que se toman solos, se toman con los hermanos. Y en eso, esa es la idea de la jornada. Por eso es que no se va a grabar ni se va a subir el texto. Subimos unos textos para quienes estuvieron y quieren profundizar, o quienes no estuvieron y quieren adentrarse en el tema del discernimiento. Subimos el texto del Papa Francisco, algunos libros para que vayan interesándose y estudiando. ¿Ok? Ok. Hoy día nos corresponde nuestra escuela sobre la figura de Cristo. Esta es ya la cuarta meditación del segundo día. Nos quedaría solamente una y estaríamos terminando todo nuestro esquema de rollo completo, de los rollos los rollos místicos y las meditaciones. Y cerramos el esquema. Por fin, salió. La próxima escuela le corresponde al padre Claudio y ahí cerramos, ¿ya? Así que hoy día nos corresponde con nuestro querido párroco. Está toda la comunidad de Chihuayante aquí, claramente. El padre César. ¿Puedes hacer la oración inicial, por favor? Nuestro hermano Iván va a hacer la oración inicial para poder comenzar. Muchas gracias. Entonces, venimos de misa, así que ya estamos en un momento espectacular después de la comunión. Así que continuamos, ¿cierto? Y vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo para que el Señor nos abra los sentidos y todo lo que aquí vivamos, ¿cierto? Sea para nuestro crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en el Señor que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme. Que me decida a practicarlas. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, medianera de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón,
ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. Ya. Están grabando, ¿cierto? Si están grabando por medio de la presente, me sumo a los vocativos ya inferidos en la saludación inicial. Vamos a hablar elegante. Bueno, hoy toca la meditación sobre la figura de Cristo. Quizás como marco referencial, la figura de Cristo siempre ha sido un tema así neural en la vida de la Iglesia. Ya la cristología definía entre la cristología alejandrina y antioquena, cristología de arriba y de abajo, ascendente y descendente, decía lo siguiente: para hacer una adecuada cristología es necesario unir el Jesús de la historia con el Cristo de la fe. Y justamente vamos a adentrarnos ahora en este Jesús de la historia, en el Verbo de Dios hecho hombre. Cuando nosotros pensamos en Jesús, presente en la historia de la humanidad, ¿en qué pensamos? Pensemos desde el punto de vista de su humanidad. ¿En qué están pensando en Jesús? Ya, un hombre bueno, más humano todavía, más sencillo, más sencillo, ya, más sencilla todavía, ya, más sencillo todavía, ya, mortal, es decir, hijo de José y María, primo de ¿qué Juan? ¿El que está al lado o el Bautista? Juan Bautista, es decir, lo primero es que situamos a Jesús desde su humanidad. Es hijo de la Virgen Santísima, ¿cierto? Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó, igual nosotros en todo, menos en el pecado, porque Jesús nunca pecó, ¿cierto? Y es el hijo adoptivo también de San José. Es primo de San Juan Bautista. Y es también sobrino. ¿Cómo se llama la mamá de Juan Bautista? Isabel. ¿Y su padre? Ah, tenía tíos también. ¿Qué otra cosa más sabemos? Que se perdió. Lo dice el Evangelio de Lucas. ¿Dónde se perdió? En el templo. En torno a los 12 años. ¿Ya? En torno a los 12 años. Se fijan, es decir, partimos situando a Jesús con una vida normal. Normal, con familia, con amigos, con el tío, con la tía, etc. Sin embargo, la figura de Jesús en sentido estricto no es un recordar una fotografía en un sentido abstracto. Nosotros actualizamos el misterio de la salvación recién en la Eucaristía. Nosotros no creemos en un Jesucristo que se quedó clavado en la cruz, creemos en Cristo resucitado, que camina con nosotros. Recuerden, uno de los nombres que se da a Jesús era el Emanuel, y significa Dios con nosotros. Por lo tanto, dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es un Jesús verdadero que camina con nosotros verdaderamente, que nos acompaña. Ustedes hicieron la oración inicial al principio y decían, si esta es la oración inicial, la invocación del Espíritu Santo. Y Jesús dijo también, donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. Por lo tanto, es una presencia real desde la fe de que Cristo está con nosotros, camina con nosotros. Por lo tanto, la figura de Cristo no es solamente un retablo. La figura de Cristo es una figura que trasciende la historia, trasciende el tiempo, siempre presente. Acuérdense lo que rezamos en Semana Santa, la Vigilia Pascual. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el final. Es decir, Él es el eterno, el que siempre está con nosotros. Y hay 2 pasajes donde Jesús promete esto.
Si alguien se acuerda de los pasajes, saca premio, sin mirar el teléfono. A la 1, número. A las 2 y a las 3. Ya. Mateo, no, como es Juan. Juan dice está al lado. No. Mateo 28, 19, 20. Efectivamente, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Eso es Mateo 28, 19, 20. Y el otro texto que es muy lindo es de Hebreos 13, 5. No te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, Jesús permanece con nosotros realmente. Ustedes recibieron realmente a Jesucristo. ¿Qué decían ustedes en la Eucaristía? Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero... Por lo tanto, nosotros recibimos el cuerpo real de Cristo. En eso creemos nosotros, en el cuerpo eucarístico del Señor, recibimos su cuerpo y su sangre, como lo explica todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Por lo tanto, nuestra fe en Jesucristo es la fe en un resucitado. Nosotros creemos en las obras que ha hecho Él y creemos también en la promesa que nos dejó el Señor. Por lo tanto, Jesús para nosotros no es una ideología. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Dios hecho hombre. Y esa persona es la que cautiva, esa persona es la que enamora, esa persona de Jesús es la que hace que nosotros salgamos del ensimismamiento y quedemos también prendados para ir al encuentro con los otros. Es el que rompe las cadenas. Por eso San Pablo dice, la verdad los hará libres al encuentro con Cristo. Por eso, en ese marco, les invito a que nos adentremos así un poquitito en la figura de Cristo. Dejemos avanzar, sí, y dejemos las preguntas para después, al final, porque si no, no voy a alcanzar a ver, y de esa pregunta habían 2 o 3 más que levantaron la mano. Jesús es el rostro humano de Dios. Hay una canción, Señor, envíanos. O sea, no se las voy a cantar porque están grabando. Pero dice, Señor Jesucristo, tú eres camino, vida y verdad, rostro humano de Dios, imagen divina del hombre, etc. Ya. Señor, envíanos a anunciarte con ardor, etc. Rostro humano de Dios. El texto de Juan 1, 14 nos recuerda, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó, por si acaso, aquí hay un problema de redacción. Habitó entre nosotros. ¿Qué significa habitar entre nosotros? Se hizo uno más de nosotros. Vivió entre nosotros, igual en todo, remarco, menos en el pecado. Es decir, Jesús comía, Jesús jugaba, decía en los comentarios San Ireneo y San Agustín, Jesús crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, de las personas. Por lo tanto, los vecinos veían cómo este pequeño iba creciendo. Recuerden cuando se perdió Jesús, iban caminando, ¿cierto? En la caravana y finalmente lo encontraron ¿dónde? En el templo. Y en el templo estaba conversando ¿con quién? Con los doctores de la ley, que eran los más capos, y ellos se sorprendían de la sabiduría de Jesús. ¿Por qué? Lo que hemos dicho recién. Jesús crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Compartió plenamente nuestra humanidad, como decía, menos el pecado. Este texto de Juan 6, 37, donde Jesús dice, el que viene a mí no lo echaré fuera. Jesús rompe con todas las tendencias sociales. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo las prostitutas, ¿cierto? Los galileos, no eran bien mirados por el pueblo. Los que eran los puros eran solamente los judíos practicantes. Ellos eran el grupito de los buenos. Solamente Dios se manifiesta con nosotros. Solo nosotros sabemos cuándo va a venir Dios, porque Moisés nos dejó las tablas de la ley. Pero en realidad Jesús rompe barreras sociales porque acoge incondicionalmente.
Recordemos, ¿cuál era la primera pregunta que hacía Jesús cuando acudían a él? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y a quién se la dice? Al ciego Bartimeo, al sordomudo, etc. Al paralítico, ¿qué quieres que haga por ti? Es decir, Jesús, desde su humanidad, podemos elucubrar el perfil psicológico, era un hombre muy sensible, pero también muy firme. Era capaz de identificar el sufrimiento de los otros, y el sufrimiento de los otros para Jesús no le permitía seguir de largo. No le permitía seguir de largo. A esto es lo que le llama las entrañas de misericordia. Me salto todas las palabras en hebreo ahora porque queremos hablar sobre la humanidad de Jesús. ¿Ya? Tenía esta compasión, estas entrañas de misericordia. Jesús, ante todo, era empático, tenía una empatía también. Pero por sobre todo, una acogida incondicional. Publicanos. ¿Se acuerdan quiénes eran los publicanos? Los que recaudaban los impuestos para él. Para el César. Aquí no hay ninguno de mi parroquia. ¿Ah? Es decir, excelente. Mateo era un publicano, recababa los impuestos para el emperador romano. Y esta persona no era querida, era odiada, vilipendiada, acusada, cagüineada, pelada. Nadie la quería. ¿Y qué hace Jesús? Va a comer. Va pasando. Mateo le dice, hoy tengo que comer en tu casa. Y también pasó con Saqueo. Es decir, Jesús acogía, Jesús rompía con las leyes establecidas en la sociedad de los puritanos, de los perfectos, porque Él vino por todos nosotros. Por eso Jesús también era un hombre valiente. Jesús no andaba haciendo aprobación. ¿Cuántos de ustedes les caigo bien? Ya listo, entonces voy a decir esto para caerles bien a todos. No. Jesús nunca dijo, les voy a decir que sí para que ninguno se enoje conmigo y así me lleve bien con todos. No. Jesús era claro, conciso. Decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús era un hombre claro. Jesús no negociaba, no transaba. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. ¿Y quién puede transar con la verdad? Solo la verdad. Por esta razón, Jesucristo tenía una acogida incondicional, una empatía y una autenticidad. Jesús se mostraba como Él era, con sus habilidades blandas. Jesús no tenía un doble discurso. Jesús en ninguna parte dice, amen al prójimo, como etcétera, etcétera, y en la otra parte se decía, chiquillos, ¿saben que no hay para qué llamarlos tantos? En realidad son medio jodidos, así que, no. Jesús siempre fue de una sola línea, era un hombre recto, firme, un hombre consistente. ¿Y de dónde le venía esa firmeza? De todo el tiempo que pasaba en oración. Porque la oración a Jesús le garantizaba también esta sintonía profunda con el Padre. Recordemos de pasadita el capítulo 17 de San Juan, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Por lo tanto, Jesús es el hombre firme, el hombre claro, el hombre duro con el mensaje, pero por sobre todo, el hombre de la unidad. Porque la verdad es la verdad. Y la verdad, le gusta o no le gusta, usted tome su decisión. La verdad no es al modo chileno, la verdad no es atingente a la cultura de la época. La verdad no es circunstancial, la verdad no se funda en la autopercepción. La verdad es la verdad, lo que da sustrato y valor ontológico a la misma vida y a la misma sociedad. Porque sin la verdad, nada tiene valor. Se los demuestro. Si decimos que la vida no es sagrada, y como no existe la verdad, cualquier persona se enojó, ¡pum!, se lo echó. Y estaba en su derecho, ¿por qué? Porque la vida no es valiosa. Pero ¿qué decía Jesús? Con sus acciones, cuando se encontraba con los ciegos, con las prostitutas, con los levitas, les demostraba con sus acciones que cada vida es una vida valiosa, sagrada, única. Y por esta razón, Jesús era auténtico. Y lo amaban tanto y acudían a Él publicanos, prostitutas, leprosos y los ciegos. Y muchos otros más.
El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ah, sí. Un detalle que es súper importante son los gestos de Jesús con los demás. ¿Por qué? Porque los gestos delimitan el tipo de crianza que tuvo Jesús. Por ejemplo, cuando vemos Jesús cómo era su trato con la mujer, era siempre honesto, era recto, era libre. Con los niños también. Jesús siempre realizaba el acto de tocar, pero lo hacía con compasión. Por ejemplo, cuando toca al leproso y le dice queda limpio. Imagínense esa compasión que llevó a Jesús a romper la barrera de la norma social. No estoy diciendo que hay que romper todas las normas sociales, no. Jesús jamás fue un anarquista, no. Pero él rompía lo que estaba mal. Eso es lo que hacía Jesús, rompía lo que estaba mal. Imagínense por un leproso. Contextualicemos. ¿Quién era un leproso en esa época? Un segregado social. Un leproso no podía estar con la comunidad, tenía que estar fuera. ¿Dónde comía? ¿De qué se alimentaba? De las migajas o de la caridad de la gente que votaban en un lugar. Cuando un leproso se acercaba a la ciudad, tenía que ir tirando una piedra y gritando, leproso, leproso. ¿Alguien le habrá dado un abrazo? No podía, porque se contagiaba. ¿Se imaginan que nadie les toque, que nadie les dé un abrazo, un beso en la mejilla, una estrechar la mano? Y vivir así toda la vida. ¿Y qué hace Jesús? Rompe con eso y toca al leproso. ¿Para qué? Para que desde la humanidad también Dios nos recuerde que no basta solamente con puros rezos por los enfermos. Dentro de lo posible. Remarco, dentro de lo posible. Porque también somos humanos. De repente nos piden, y a mí honestamente de repente no me da el cuero. Son demasiados y no me dan. Y después me duele el alma porque no alcancé y no me dio. Si tienes que ver 200, ¿ustedes tendrían memoria para 200? A mí no me da. Es decir, de igual manera, Jesús tocó al leproso. Cuando nosotros entramos en contacto con una persona, hoy día la sociedad, permítanme un micro paréntesis para aclarar más el punto. El problema con tocar no es de la sociedad, es la mirada y hacia dónde está apuntando la sociedad a la forma de relación humana. Porque si nosotros nos relacionáramos al estilo de Jesús, ninguna de estas cosas pasarían. Hablo de su humanidad. Jesús con libertad, los niños chicos, los gremlins, ya, venga para acá. Les imponía las manos, los bendecía y para allá. ¿Y qué quieren hacer los discípulos? No, porque está ocupado el Señor, déjenlo tranquilo, lo van a molestar. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Quien no se haga como un niño, no puede ingresar. Y Jesús vivió como niño, inocente, se reía, gozaba, compartía, fue a las bodas de Caná. Cuando uno dice que Jesús fue a las bodas de Caná, comió y bebió, los hombres, sí, qué bueno Jesús. Es decir, pero lo hacía con prudencia. Prudencia. No, hago mirada periférica. Mejor ni hablo para allá. Jesús lloraba con quien sufre. Hoy día se ha hecho también una inversión también en la sociedad donde el hombre se ha feminizado y la mujer se ha masculinizado. Hoy día los hombres lloran por todo. Uno mira a los chiquillos, no sé, estoy con depresión, estoy con trastorno, no sé qué hacer. Y uno dice, ¡chss! Es decir, ¿qué nos ha pasado? Y es simple, porque nos desvinculamos de nuestra propia esencia de ser seres humanos, de expresar lo que somos. Cuando expresamos lo que somos, nos liberamos. Y Jesús vivió de manera libre. Cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro, que entre paréntesis el 29 de julio tenemos el aniversario, ¿cierto? Un año más de Grupo Santa Marta. Y Jesús tenía 3 amigos. Lázaro, María y Marta. Imagínense qué honor para María, Marta y Lázaro que Jesús los considere sus amigos.
¿Y qué tenían para ofrecer? Simplemente una casa abierta. Profundicemos un pelito. Cuando alguien invita a su casa, en el sentido hebreo, significa, en el oriente, significa que desea que sean familia. Y Jesús acogió esto, decidió también ser familia de María, de Marta y de Lázaro. ¿Y ellos qué le ofrecían? La hospitalidad. Jesús llegaba a la casa y la familia y se detenían. Viene el maestro y conversaban, y cada una de las personas que vivían allá le daba lo mejor de sí, le mostraba su cariño, como vivían. Marta, que era piduye, hacía de todo, ¿cierto? Para allá, para acá, corría para todos lados. Y María era más intuitiva. Hablaba el maestro y ella, ¡pum!, se sentaba y escuchaba. Y Lázaro, sabemos que Lázaro era amigo, había otro grado de amistad. ¿Por qué razón? Porque cuando murió Lázaro, dice que Jesús, el texto, lloró, es decir, un amigo. Y uno se puede imaginar otro tipo de conversaciones. Señor, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvieron las misiones? ¿Cómo estuvo el envío de los apóstoles? Pucha, Lázaro, sabes que sí, estamos en esto, los envié, van contentos, pero temo por ellos que les pase algo. Oro por ellos, te pido que ores por ellos, que es lo más lógico. Cuando una persona viaja, ¿qué es lo que uno hace? Orar por ellos, que no les pase nada. Y lo demostramos en el capítulo 17 de San Juan. Pero Jesús solidariza con dolor humano. Con dolor humano, se preocupa con dolor humano. Jesús toma la mano para levantar cuando cura a la suegra de Pedro. Me voy a morder la lengua en este pasaje. ¿Y qué significa que le toma de la mano? Es decir, le devuelve a la vida cotidiana, la reintegra al servicio. ¿Y qué es lo que hace la suegra de Pedro? Se pone a servirlos. Y aquí un detalle bien bonito. Se pone un detalle que de verdad es muy lindo. Cuando Jesús nos devuelve, porque a veces pasa como los 10 leprosos. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Cómo fueron 10 solamente volvió a dar las gracias? Es decir, sería interesante para cursillo, ¿eh? Después del cursillo, todos los que vieron cursillo, ¿cómo? ¿Lo vivieron 20 y solamente todos volvieron? Ahí se las dejo. Para los que vivan cursillo, yo podría hacer lo mismo. ¿Cómo? Fuimos 40 los que hicimos el retiro ignaciano y solamente uno volvió. Jesús, ante todo, mira con amor, como dice este texto de Marcos 10:21, al joven rico. Señor, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Y dice que Jesús lo miró. Y aquí algo que a mí me fascina, que es mirar en las Sagradas Escrituras la mirada de Jesús. La intensidad de la mirada de Jesús. La paciencia de la mirada de Jesús. El amor de la mirada de Jesús. Que amar con la mirada no significa poner caremenso, porque a veces uno relaciona la mirada cariñosa con esa imagen como cuando los chiquillos a los 15 años están empezando a pololear. Sí. Gracias. No, yo y varios otros más, pero están escondidos. Es decir, la mirada de Jesús, esa mirada con amor, es una mirada transformadora, es dignificadora. No es una mirada aplastante. No es esa mirada del jefe que mira feo, enojado, con rabia, con frustración. No, la mirada de Jesús levanta. La mirada de Jesús, no, sobran las palabras. Sobran las palabras. Una mirada de Jesús basta para que uno se sienta perdonado, se sienta amado, se quiera acercar al Maestro. Por eso es que Jesús, si se fijan, cada vez que hacía un llamado, los miraba. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Pedro y su hermano Andrés? ¿Qué estaban haciendo ellos? Arreglando las redes con el uso. Con el uso se arreglan las redes. Y le dice, síganme, los haré justamente, Fisher of Men. Que es una película también. ¿Ya? Los mira con amor. Jesús abraza y bendice a los niños. No es indiferente. Estoy poniendo todas mis fuerzas por no decir ningún autor, pero perdónenme. Sucumbí.
Recordemos a Orwell, la distopia. Al bien se le llama mal y al mal le llaman bien. Hoy día está la distopia de las relaciones humanas. Usted que es mamá, si le abraza a su hijo en público, no va a faltar la persona que diga, mira al niño lo que le están haciendo. Si un papá anda de la mano con su hijo o su tío, porque de confianza, porque lo crió, porque a veces el tío en la casa o la tía son como ellos los nanos o las nanas, o la abuelita o el abuelito, y la sociedad que dice, ¿cómo es posible? Decir son los fariseos, po. La sociedad farisea, que no quiere que las relaciones humanas sean humanas, que le llama mal al bien, simplemente a fuerza de consenso. Y a Jesús le valía un bote eso, no le importaba. Jesús no es indiferente, Jesús es seguro de sí mismo en eso. Acoge con cariño, con respeto. Otro gesto que es bonito es cuando se inclina para levantar. Cuando traen a esta mujer que encontraron en adulterio. Y todos querían apedrearla, condenarla, porque era una prueba para Jesús. Jesús, siendo hombre, conocía las leyes. Y se inclina y empieza a dibujar en el suelo. Y de ahí se levanta, se reintegra. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Quien esté libre, dice primero, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, Jesús, su humildad, ralentiza también con ese gesto la acusación. La humanidad siempre es vehemente, es intensa. La humanidad siempre quiere hacer justicia sin razón. Como que es dueña de la verdad. Y es interesante porque resulta que llevan una opinión, un juicio, y quieren juzgarla con la verdad. Y la humanidad la encontró condenada, pero la verdad le dio el perdón. Eso es lo que acontece en esta escena. Y eso también pasa en la escena de nuestra vida con el encuentro con Jesús. Porque en la figura de Jesús también nos llevan a nosotros como condenados. La mamá, el tío, el amigo, el conocido, los hijos, en el caso de ustedes. ¿Para qué vais tanto a misa? ¿Qué sacas con eso? Si eres así, así, asá. Y al final la gente termina como creyendo en eso. Pero escuchen el juicio de la verdad también. Escuchen el juicio de Dios. Yo no te condeno. Puedes ir en paz. ¿Cuál es la última frase que se dice también en la confesión? Puedes ir en la paz del Señor. Porque el juicio de Dios, que es la verdad, se ha compadecido. Por eso es que Jesús sigue atrayéndonos. Porque sabemos que nuestra fragilidad en Él encuentra un nuevo motivo para seguir adelante, para hacernos más fuertes, para levantarnos, para confiar, para dar un paso más, sobre todo los que están alicaídos, cansados, tristes, solitarios, matrimonios en conflicto. En la persona de Jesús encontramos ese refugio, en su humanidad. Jesús lava los pies a los discípulos, en Juan 13, 4 al 5, y este es un gesto de servicio absoluto. ¿Por qué razón? Porque en esa época, quienes hacían el gesto lavatorio de los pies eran los esclavos. Los esclavos. Por eso que hay varios señores, cuando llega a la casa la señora le lava los pies. No. Las pantuflas. Yo digo esto para provocar nomás, porque cuando lleguen a la casa, a ver, dime ahora. Y lo paran a decir, no, se culpa el padre. Ay, Judas. Claro, es decir, el gesto de total servicio. Pero no nos quedemos solamente con lo físico, el lavado de los pies. Quedémonos también con el servicio entre nosotros, no solamente entre cursillos, el servicio en el trabajo, el servicio en el vecindario. Cursillo no es etéreo, también tiene interrelación con algún grupo, con alguna comunidad, con alguna parroquia. También hay que hacerse los encontradizos con eso. Porque el que ama sirve. El que sirve se sacrifica, se entrega, da de su tiempo, de sus recursos, sus capacidades. Amar no significa agarrarse a besos solamente. Amar significa, te doy de lo mejor de lo que yo soy. Como Jesús lo haría. Como Jesús lo hizo desde su humanidad. Jesús también se cansaba. Con los discípulos chiquillos, ¿saben qué? Vamos a un lugar a descansar un momento. Los vio cansados. Recordemos, cuando Jesús calma la tempestad,
¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo la meme. ¿Por qué? Porque estaba cansado también, y eso era un signo, ciertamente, hay un signo que explicaré ahí, pero estaba cansado. Y uno se cansa solamente cuando trabaja. El celo por tu casa me consume. Jesús también reaccionaba con fuerza, con vigor, con vehemencia. Jesús no era solamente dulzura, como que hoy nunca se enoja. Sí, claro, se molestó. ¿Por qué? Porque convirtieron la casa de su padre en un lugar de negocios. Y eso a veces también nos puede pasar. Nos volvemos locos, los recursos, la programación, esto, otro. Y el Espíritu Santo está en un rincón así todo hacinado, como que, ¿cuándo entro yo? Y pensamos que ya está todo perfecto. Pensamos que Jesús está presente en medio de nosotros. Pero le dimos espacio, como hicieron muy bien el otro día, discernimos, le preguntamos a Jesús, hablamos nosotros con Él, le preguntamos a Él. No, si los efectos especiales están aquí de... Jesús toma en brazos. Aquí hay un pasaje que es bonito, el texto del anciano Simeón, cuando dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos, etc. Es decir, es tomado por los brazos del anciano Simeón. Y de esta acción, y que de hecho anciano Simeón y tiene su paralelo con la viuda que se llama Ana de Fanuel. Y tiene su paralelo Mateo 18:5, cuando dice Jesús, el que recibe a un niño, me recibe a mí. Esta es la acción que relata Jesús. Nos invita a nosotros también a tener esta infancia delante del Señor. Y al respecto está el Salmo 131, que yo me río porque estoy como con el freno a mano así, hice un compromiso y llevo uno nomás. Y dice el Salmo 131, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no busco grandezas que superan mi capacidad, al contrario, acallo y modero mis deseos, mis caprichos, como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor ahora y por siempre. Qué bonito es cuando nos encontramos con el Señor Jesús en la vida, con este Dios que camina con nosotros, con este Manuel, que lo encontramos en los recovecos de nuestra vida pobre diaria, y nos dejamos tomar en los brazos por Él. Vivir esta infancia con Dios. Y cuando uno vive la infancia con Dios, le pregunta todo. Si no, recuerden que las que son mamás. Mami, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el yogur? ¿Dónde está tal cosa? Papá, ¿dónde está la pelota? Bueno, lo digo muy lúdicamente, pero ¿y por qué los adultos no podemos hacer algo así con Jesús? Señor, ¿dónde tengo que ir? Señor, te ofrezco esta instancia. Si este trabajo es para ti, bendito seas tú, pero que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Señor, ¿sabes qué? Tengo este problema. Necesito plantearlo con mi mujer. Ayúdame. No quiero cargar esto solo o sola. Cuando vivimos esta infancia con Jesús, con este Dios que de verdad nos encontramos, que nos cautivó, que nos sacó de nuestra comodidad y seguridad, generamos una intimidad nueva. Y esa intimidad funda una fe más sólida, más consistente con Dios. Sana Jesús también con la saliva y con las manos a este sordomudo cuando hace el escupe en el suelo, barrito, efatá, que significa ábrete. Me recuerdan como los Minions. Oh. Pero al final, sin decir nada. La empatía de Jesús es real. Jesús, al ver a la mujer, le dice, no llores. No es indiferente al dolor humano. Cuando la viuda de Naín perdió a su hija, le dice, mujer, no llores. Y la gente, no, es que murió. Ustedes saben de la muerte, más yo sé de la vida. De la vida. Jesús es vida ante todo. Por eso Jesús se compadece de ella, no es indiferente. Sufre con ella, se pone en el lugar de la otra persona. Quizás un ejercicio para entender bien la empatía es, si yo fuera esta persona, le pasara tal cosa, ¿cómo me gustaría que me hablaran, que me acompañaran, que se acercaran, etcétera? Es decir, para ser empático hay que dejarse vulnerar.
pero me dejo vulnerar en la medida en que yo también haga resguardo de lo que es importante para mí. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, imagínense, publicanos y los pecadores, los doctores, fariseos, saduceos, doctores de la ley, como se lo sabían todo, y andaban con las filacterias, y andaban con el séquito que le decía que, uy, que habla bonito, que todo perfecto, pero a Jesús no le interesaba. Esa gente fue la que intuyó la verdad que hay en Jesús. Y el Señor lo dijo. Hay de ustedes, escribas y fariseos, etcétera, porque hasta los publicanos y las prostitutas ingresarán primero que ustedes en el reino de los cielos. Y también esa advertencia que da Jesús es para nosotros, para todos los sacerdotes también, para el pueblo fiel también. Por eso les preguntaba delante, ¿ustedes se sienten mejor que los otros? O sea, ¿menor que los otros? No. Pero ellos son los predilectos de Dios. Son este anahuín, este resto de los pobres de Yahvé. Estos predilectos de Dios. Por eso hay que ser humilde en eso, aprender de la humildad de Jesús. El amor de Jesús se hace visible en su trato con los marginados. Jesús también era inteligente. Por eso que dejó encargado uno con la bolsa, delegó cosas. ¿Por qué razón? Porque Dios ve en el corazón de la persona humana. Y ayudaba a quien realmente necesitaba ayuda. ¿Pero para qué? También para su salvación desde su humanidad. Esto lo veíamos recién, la mirada del joven rico. Jesús es un modelo humano de amor. Este texto es un texto que cuando lo incorporamos podemos decir que se ha realizado una conversión sólida y duradera en nuestra vida. Porque dice el texto, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Recordemos que en el concepto del hebreo, la palabra corazón significa sede de la razón. Por lo tanto, cuando dice aquí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, es decir, soy una persona de mente despejada, una persona de mente fundada en la verdad, una mente que no es caprichosa. Y la mayoría de la sociedad chilena es caprichosa. Si no se hace como yo quiero, no vale. Si no estoy liderando yo, no resulta. ¿Y uno dónde detecta eso? En la rotación. Fíjense, en la rotación en las parroquias, la rotación en los grupos, la rotación en las municipalidades, la rotación en las juntas de vecinos, la rotación en el Estado, etc. Siempre hay gente que desea el poder, porque tiene heridas, tiene trancas, y nunca sanó eso. Y cuando le toca, no sabe qué hacer. ¿Por qué razón? Porque no ha practicado esta purificación del corazón, limpiar la mente, liberar los prejuicios, conocerse a sí mismo de verdad, establecer sanamente sus limitaciones. No tener una falta comprensión de sí mismo o sí misma. Yo lo puedo hacer todo como cualquiera. Mentira. Si me traen un ingeniero en física cuántica, yo voy a decir, pucha, de 1 a 20, no, ni orando yo llego a 20, yo me conozco. Pero sí me voy a poner para aprender. Y lo poco que puedo aprender de eso, lo voy a poner al servicio. Y a lo mejor va a venir otra cosa donde yo sí soy bueno y voy a poder desplegarme de lleno. Y cuando una persona se despliega de lleno, ¿qué es lo que pasa? Comienza a haber un movimiento y comienza a preparar a otras personas para que pase lo que Juan dijo de Jesús. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Jesús es modelo de humanidad plena. Jesús ama, siente, sufre, entrega, se preocupa, se ocupa. Jesús vivió con intensidad y esa humanidad es la que capta nuestra atención también hoy. Porque cuando, por ejemplo, cuando cualquiera se va a confesar, no se confiesa en el aire, no es un psicoanálisis freudiano, ya van 4, perdón, no es un psicoanálisis freudiano donde yo digo esto, perfecto, quedo listo, no. Voy a través de otra persona, que es un sacerdote. Y hago ese acto de humildad
porque a través de esa persona se hace presente Dios, humanamente hablando. Y le presta todo, su voz, su corporeidad, todo, para que llegue ese momento y el sacerdote dice, yo te absuelvo, no dice el Señor te absuelve, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puede decir, en la paz del Señor. Es decir, Jesús también nos sigue amando con intensidad, nos sigue curando con intensidad. Sigue haciéndose el encontradizo con nosotros en todo momento, el tiempo de gracia y el tiempo de las heridas, el tiempo de la soledad y el tiempo también de la compañía. Dios nunca se olvida, siempre camina realmente con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Jesús verdaderamente es el buen pastor relatado en Juan 10. Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él, pero también las ovejas escuchan y obedecen su voz. Obedecen su voz. Porque solo la verdad es capaz de mover nuestra vida hacia Dios. El modo de vivir humano de Jesús, un texto que es un clásico, Gaudium et Spes, número 22, dice que en el fondo los seres humanos aprenderemos a ser intrínsecamente más perfectamente humanos siguiendo el ejemplo de Jesús. Amando como Jesús, viviendo como Jesús, relacionándonos como Jesús, orando como Jesús, perdonando como Jesús, pidiendo ayuda como lo hacía Jesús también. Se es más humano, como decía, imitando a Jesús. En ese sentido, la psicología de Jesús ante todo es el amor, y en esto es coincidente. ¿Por qué razón? Porque un aspecto profundo de la psicología de Jesús se identifica con la esencia de Dios. Le doy una pista. Primera es Juan 4:8. Por lo que tengo en la mano acá. A la 1, a las 2, a las 3. Ya, se la perdieron. Dios es amor. Aquí una pregunta que puede ser muy importante también para ustedes en sentido personal. ¿Cómo Jesús se ocupa de ti hoy? Y no quedarnos solo con la lista de necesidades que tenemos, como decía Maslow, techo, comida, alimentación, etc. Sino cómo se ocupa Jesús de nosotros. O sea, pone una persona concreta en el camino. Me encontré con un hermano en la comunidad. Me llamó mi mamá o mi hermano. No tenía pensado pedirle perdón, pero nos encontramos, nos tomamos un café y terminamos reconciliados. A lo mejor estaba pasando por un mal momento y me encontré con un amigo de mucho tiempo. Y sin decirme nada, iba justamente a lo que yo iba. Es decir, cómo Dios pone personas concretas en el camino, como Él muchas veces se disfraza para hacerse el encontradizo de nuestra vida. Esta pregunta solo cada uno de ustedes puede responder, pues Jesús vive siempre, siempre, siempre al lado de cada uno de nosotros. Como dice Hebreos 13:5, no te dejaré ni te abandonaré. Por ello, el resucitado es quien camina siempre con nosotros, no una foto, no el Cristo clavado en la cruz. La persona de Jesucristo, el resucitado, que está realmente presente en la Eucaristía, que lo recibimos, es Él, el Señor, que camina con nosotros. Por eso, finalmente, el encuentro con Cristo es la clave. Primero, me habló en mi historia personal. Dios no se mete con el resto así como en lote. El Señor nos habló en la historia personal en cada uno de ustedes, en un tiempo especial, circunstancias especiales, momentos especiales también. Los miró con cariño como al joven rico y a la prostituta. Con cariño, con amor, con detenimiento. Y a lo mejor, en ese sentido, una modesta tarea, sería bonito a lo mejor hacerse la pregunta, mirarse como Jesús los mira. Y a lo mejor una cosita
que podría ser bien bonita, es como cuando vienen acá o van a orar alguna parte de confianza. De repente, ubíquense al ladito del altar y miren dónde se sientan siempre ustedes. Imagínense ustedes sentados en ese lugar e imagínense cómo Jesús los está mirando en la Eucaristía, con todo lo que traen, con su cansancio, con su alegría, con su tristeza, con los problemas de familia. Y reciban esa mirada del Señor, cariñosa, atenta, consoladora. Aún en mi pecado y en mi ensimismamiento, Jesús me ama y me invita a estar con Él. Desde pequeñito nos enseñaron si uno está en estado de gracia o no está en estado de gracia. Pero ninguno de nosotros tenemos un barómetro donde son una alarma para eso. El barómetro es la conciencia humana. Pero aún así, con el barómetro encendido, Dios nos sigue amando. A cada uno de ustedes los sigue llamando. Cuando ustedes van tejiendo la historia de su vida, Jesús sigue hablando con ustedes, sigue comunicándose, los sigue invitando a estar con Él, realmente presente. Jesús no es egoísta, no se cansa de amarte. Decía el Papa Francisco, Dios, en este caso Jesús, nunca se cansa de amarnos. No nos cansemos nosotros, agrego yo humildemente, no nos cansemos de darle oportunidades a Dios. También nosotros hagámonos los encontradizos con el Señor. Y ustedes tienen la llave para esa conexión con Dios. Cuando uno va a la casa necesita la llave. Y ustedes tienen la llave para conectarse con Dios. Yo le explicaba esto a los niños chicos, en el colegio, en los gremlins. Y es muy sencillo. Le digo a los niñitos, ¿cómo uno se conecta con Dios? Cada vez que uno se persigue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la llave. Cada vez que nos persignamos, nos conectamos automáticamente con Dios. Entramos en esa intimidad, en esa dimensión intratrinitaria. Pero también entramos en esa intimidad humana, porque llevo mi humanidad a la divinidad. Y como Dios se hizo hombre, también está presente en ese momento de oración, misteriosamente, la humanidad de Jesús. Y Jesús, ante todo, acoge incondicionalmente, con empatía y con autenticidad. Y nosotros notamos eso, sabemos que es así. Experimentamos también ese confort, ese sosiego. Aunque no confíe yo mucho en Él, en Jesús, Él sí confía en mí y me confía a muchos hermanos que necesitan oír y acoger a Jesús en sus vidas. Y esto se nos olvida, porque Jesús nos envió. Vayan por el mundo y hagan de la gente mis discípulos. Es un mandato del Señor. Y hacer discípulos parte primero con nuestra humanidad. Porque detrás de esta cara bonita, este cuerpo perfecto, como dijo una amiga mía que es psicóloga, si no se quiere uno, no se quiere nadie. Es nuestra carta de recomendación. La mejor propaganda es un buen trato. Y ahora que está de moda la cultura del buen trato, con mayor razón. El buen trato, pero porque te quiero, Señor. Y porque te quiero, Señor, te lo demuestro siendo respetuoso con esta persona, siendo atento con esta persona, respirando 50.000 veces cuando viene a hablar conmigo esta persona. ¿Por qué? Porque te quiero, Señor. Porque sé que estás presente en medio de esta conversación. Porque sé que estás conmigo. Por eso, para demostrarte a ti, doy lo mejor de mí. Antes de hacer esta pequeña oración, el caballero tenía una pregunta y hacer una aportación delante. Le agradezco también la paciencia para no poder cortar el hilo y ser como más clarito con eso. Ah, ya. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna aportación? ¿Algo que quisieran acotar? Sí, Padre Dios. A mí me llama mucho la atención lo que usted ha dicho de Jesús, porque viendo, no me recuerdo el
párrafo, pero se me viene a la mente cuando es crucificado y están los dos ladrones. Y justamente el tema es cuando el ladrón bueno le dice a Jesús que lo salve. Y esto me hace llegar más íntimamente a conocer a este Jesús, que aún estando en la cruz, me ama. Y dice, tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué mejor? Gracias. No, de verdad, muchas gracias, porque justamente de eso se trata. El Señor nos hace el leso con nosotros, todo lo contrario. Siempre busca y genera excusas para Estar en diálogo franco con nosotros, para que nosotros lo podamos recibir a Él. Porque cuando lo recibimos, también recibimos la verdad. Y donde está la verdad no está la mentira, ni la oscuridad. Y es cuando mejor tomamos las decisiones. Antes de la oración, para la meditación, esta meditación se da el segundo día. El primer día tenemos el encuentro consigo mismo y tenemos la meditación, las tres miradas de Dios. El Padre, el Hijo pródigo. Dentro de la presentación que hizo el Padre también habló de la mirada del joven rico y se habla en las tres miradas. Este día tenemos el encuentro con Cristo y la idea central de este rollo es mostrar un Cristo humano. Porque partimos el día con esta meditación, después vienen todos los rollos. Entonces los hermanos las hermanas que están viviendo la experiencia, conocer a un Cristo que es real, que es cercano, que es amigable, que acoge. Esa es la mirada que tienen que tener para, además, ir desarrollando todos los rollos de ese día. Porque tenemos que echarle abajo, entre comillas, la imagen de este Cristo castigador, este Cristo que está como lejos, inalcanzable, que yo nunca voy a estar a la altura de Dios. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen que nosotros necesitamos desarrollar en el cursillo, para que ellas vayan acercándose. Este día también, el segundo día, es el día en que se hacen las confesiones. Entonces, es necesario, el Padre está viviendo todo el cursillo, no importa. Pero cuando lo diga va a ser distinta, Padre, no se preocupe. Se conocen todos los retiros, así que todos tienen una dinámica similar. Así que... Entonces, esa es la imagen que se busca con esta meditación, que sea un Cristo cercano. Y quedó súper claro con todos los ejemplos que nos dio de la cercanía y de cómo Dios nos va a acoger. Gracias, Padre. Muy bien portado. Gracias. Amén. 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 Que podamos hacer juntos esta pequeña oración. Pensaba harto en el grupo ayer, decía, sería bonito poder concluir con una oración, y a mí generalmente no me gusta como cortar y pegar oración en esto, porque la oración comporta la vivencia de un grupo, la fineza, la intimidad, los afectos, lo que aflora en el momento también. Entonces, pensando en ustedes, hice esta breve oración también para el grupo. Les invitaría a que pudiéramos hacerla todos juntos. Decimos: Señor Jesús, rostro humano de Dios, danos fe y fortaleza para vivir como tú. Enséñanos tu modo de vivir, amar, acoger y perdonar, para ser lo que tú quieres que seamos en y con nuestra vida. Amén. hacer la acción de gracia y después el Padre Santo nos da la bendición para hacer. ¿Entiendes, abuelita? Muy bien, todos. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.